Hola a todos. Muchas veces miramos hacia arriba y pensamos que el cielo es solo, espacio vacío, o quizás un montón de ráfagas de viento moviéndose al azar. Pero, ¿saben qué? En esta explicación vamos a descubrir que la atmósfera es de hecho un gigantesco motor termodinámico invisible. Así es, literalmente una maquinaria enorme y súper compleja que controla el clima, le da forma a las nubes y dirige las tormentas, todo siguiendo reglas físicas muy estrictas. Vamos a ir paso a paso, desarmando este motor, para entender exactamente qué es lo que hace funcionar al cielo que vemos todos los días. Seguro lo han notado, ¿no? Si alguna vez han subido una montaña o ido a un lugar alto, saben que allá arriba hace mucho más frío. Pero, a ver, ¿por qué pasa esto exactamente? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta pregunta, que parece sencilla, pero nos va a ayudar a aterrizar toda esa física abstracta en algo que vivimos en el día a día. Entender esta dinámica es, básicamente, la llave maestra para descifrar cómo se comporta toda nuestra atmósfera. Sección 1. El motor climático. Para entender todo esto, tenemos que mirar a la rama de la ciencia que estudia la temperatura, el calor y la energía, la termodinámica. Es un campo fascinante, porque abarca absolutamente todo, desde la escala gigante de un huracán hasta la escala microscópica del movimiento de las moléculas. Y en meteorología, esto es lo que explica desde la estructura de una tormenta hasta cómo circula el aire por todo el planeta. Y claro, todo arranca con una ecuación fundamental, la famosa ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Así de simple. Esta fórmula dicta cómo se comporta nuestro sistema atmosférico. Nos dice que estas variables no andan por ahí haciendo lo que quieren, están súper entrelazadas. Si cambias una sola de ellas, las demás tienen que ajustarse para mantener el equilibrio en este enorme masa de gas que llamamos aire. Sección 2. El sistema termodinámico. Ahora vamos a ver cómo podemos aislar conceptualmente porciones de la atmósfera para estudiarlas con mayor precisión. Lo interesante aquí es cómo dividimos las cosas para entenderlas mejor. Por un lado, tenemos las variables intensivas, como la temperatura y la presión. Y lo genial es que estas no cambian sin importar si tienes un poquito de aire o una masa gigante. Simplemente no dependen de la cantidad de materia. Y por otro lado están las variables extensivas, como la masa y el volumen, que sí dependen totalmente de qué tan grande sea el sistema. Tener clarísima esta diferencia es vital para medir bien los cambios en el aire, ya sea en una brisita o en una tormenta masiva. Ahora, hablemos de la estrella absoluta en la meteorología, el proceso adiabático. Suena un poco técnico, pero simplemente significa que es un proceso que ocurre sin ningún tipo de intercambio de calor con el entorno. Y esto es clave, porque vamos a asumir que cuando una burbuja de aire sube rápido, lo hace tan rápido que no tiene tiempo de intercambiar calor con el aire de afuera. Actúa como si estuviera totalmente aislada. Sección 3. El viaje del aire. Sección 3. El viaje del aire. Vamos a imaginar cómo es el recorrido de una de estas burbujas aisladas. Imaginen una pequeña porción de aire seco e invisible. Cuando esta parcela sube hacia regiones donde hay menos presión atmosférica, ¿qué hace? Pues se expande. Pero claro, el universo no te da nada gratis. Para lograr expandirse, tiene que gastar su propia energía interna en hacer trabajo mecánico. Y como resultado directo de gastar esa energía, exacto, su temperatura cae en picada. Se enfría muchísimo. Por el contrario, ¿qué pasa cuando esa misma porción de aire hace el viaje de bajada? Entra en zonas de mayor presión y el aire alrededor la aplasta. Al comprimirse, y como dijimos que no hay escape de calor hacia afuera, toda esa energía de la compresión se queda adentro. Funciona literalmente como el pistón de un automóvil. La compresión hace que esa partícula de aire se caliente súper rápido. Sección 4. El gradiente adiabático seco. Vamos a ver cómo se traduce esta expansión y enfriamiento en matemáticas. Aquí es donde juntamos la primera ley de la termodinámica con la ecuación hidrostática, y el resultado es una derivación matemática sumamente elegante. Nos dice que el ritmo al que cambia la temperatura es igual a la aceleración de la gravedad,
dividida por el calor específico a presión constante, es decir, una tasa fija que depende de propiedades físicas universales, operando de manera independiente de cómo estaba el aire en un principio. Y el resultado mágico de esa ecuación es 1 grado centígrado por cada 100 metros. Esta es una verdadera regla de oro de la naturaleza. Nos dicta que cualquier masa de aire seco que suba se va a enfriar exactamente 1 grado por cada 100 metros que se eleve. Y si baja, se calienta a esa misma tasa inquebrantable. Es en esencia un reloj suizo termodinámico funcionando allá arriba en el cielo. Sección 5. Temperatura potencial. Con tantos cambios drásticos, necesitamos buscar algo que realmente se mantenga constante. Durante este viaje tan loco de ascensos y descensos, con la presión y la temperatura saltando por todos lados, resulta dificilísimo comparar porciones de aire en distintas altitudes. Entonces, necesitamos este bellísimo concepto, la temperatura potencial, o la letra griega teta. Es simplemente la temperatura que alcanzaría esa masa de aire si, hipotéticamente, la bajáramos hasta la presión del nivel del mar, a los 1000 hectopascales. Esta magnitud se convierte en una especie de huella digital, una línea base que se mantiene constante durante todo el viaje. Y bueno, para trabajar con esta maravilla en la vida real, tenemos 3 caminos prácticos. El primero es el cálculo exacto usando la rigurosa fórmula de Poisson. El segundo es un cálculo más aproximado que ajusta la altura y la presión. Y finalmente, el tercero, que suele ser el favorito en el día a día de los meteorólogos, es el método gráfico, cruzando líneas directamente en un diagrama termodinámico. Además de servirnos para comparar, hay un detalle fascinante. La temperatura potencial tiene una conexión súper directa con la entropía. Un aumento en la temperatura potencial significa un aumento directo en la entropía del sistema. O sea, esto revela que si tenemos varias masas de aire subiendo, la que tenga mayor entropía siempre, pero siempre, va a alcanzar una mayor temperatura potencial. Todo encaja a la perfección. Entonces, hemos recorrido las reglas de un motor invisible y perfecto basado en el aire seco. Las matemáticas son exactas y todo es predecible. Pero nos queda flotando una pregunta enorme. ¿Qué le pasa a esta maquinaria impecable cuando le agregamos el caos de la humedad, el vapor de agua y la liberación masiva de calor que trae la condensación? Esa, amigos, es la puerta de entrada a la verdadera locura meteorológica de las nubes y las tormentas tempestuosas. Un misterio que sin duda nos deja con muchísimas ganas de seguir explorando los secretos de la atmósfera.